Nos quedamos en lo que fueron Maxwell y Boltzmann, ¿no? O sea, las contribuciones de ellos, pues fue imaginarse, ¿no? A estas pequeñas partículas materiales que eran las causantes, ¿no? De la presión de fluidos de Maxwell, incluso en la cuestión de las ecuaciones electromagnéticas, de hecho, como tema de la historia también para los jóvenes, pues les cuento que Maxwell en realidad se graduó en matemáticas y en la Universidad de Cambridge existía en aquel entonces un sistema de clasificación que empezaba, ¿no? Con el primero de su generación, Senior Wrangler, Second, Third, etcétera, etcétera. Bueno, lo que ocurría es que los exámenes finales en matemáticas eran exámenes que duraban una semana, o sea, te presentabas cada día, y eran como 6 horas, y etcétera. Puntajes de muchos problemas, o sea, estamos hablando de que el más alto puntaje que jamás se tocó fue como 17,000 y no sé, de 20,000 puntos posibles, algo así. Esta orden de magnitud eran los exámenes. Entonces, ¿qué creen? Que Maxwell pues salió segundo en su generación. Sin embargo, se dio cuenta que no lo habían evaluado bien, entonces Maxwell apeló, no por los puntos, sino porque pues sus soluciones eran correctas. Entonces la comisión pues decidió que tenía razón, que tenía razón, entonces tuvieron que pues darle lo que le habían quitado, y con esto pues quedaba en primer lugar. Obviamente no le quitaron el primer lugar a quien lo había obtenido ya, porque era un título, ¿no? de Senior Wrangler, y entonces pues se lo dieron también a Maxwell, y entonces, bueno, pues de alguna manera se remedió este daño que se le hizo, pero en realidad, aunque se produjo esta cuestión, Maxwell nunca les perdonó del todo y decidió que pues no estaba bien ahí con los matemáticos, y que mucho mejor se dedicaba a la física. Y pues ya sabemos que fue una ganancia para la humanidad, porque sus contribuciones pues fueron absolutamente esenciales, ¿no? De hecho, el que salió con él en primer lugar, para así decirlo, tampoco era cualquier gato, o sea, era Raut, el del criterio de estabilidad de Raut y Hurwitz. Si se acuerdan, ¿no? ¿Quién? Hurwitz no tenía que ver, Hurwitz era alemán, ¿no? Pero, ¿quién fue? Raut. ¿Gauss? No, te lo escribo en el chat. Ok. Raut o Ruth. De hecho, también como anécdota, porque ayer pues, fue el Día Internacional de la Mujer, ¿no? En el cual conmemoramos a muchas mujeres que tuvieron una contribución significativa. El sistema de clasificación, para quien le interesa, fue abandonado en el Departamento de Matemáticas de Cambridge, que pues, es un departamento famoso. Ahí estuvo Newton. Y el sistema de clasificación fue abandonado igual debido a una mujer, porque en su momento
las mujeres no venían en la clasificación. Es decir, obtenías tu certificado y en el certificado decía, clasificó entre el segundo y el tercer lugar. O clasificó entre el quinto y el sexto lugar. O sea, no tenías un lugar por ti misma. Ah, sí. Los lugares los definían los hombres y tú clasificabas entre Ellos. tal y tal lugar. Bueno, pues ocurrió lo inevitable y una mujer clasificó En primer lugar. en primer lugar, claro que sí, cómo Entonces no. no había entre. Y entonces, a los matemáticos obviamente que, pues ¿cómo decir? Los ultrajaba la idea de cómo van a resolver de manera lógica esta situación. Y entonces quisieron darle, ¿no?, su certificado de que pues clasificó en primer lugar, porque finalmente pues esto fue. Pero la rectoría dijo, no, no le pueden dar esto porque la regla es otra y pueden cambiar la regla si quieren para años siguientes, pero este año le tienen que dar su certificado así como están las reglas ahora. Entonces, con que mucho les dolió, tuvieron que escribir un certificado que fue único a su modo en la historia de la humanidad, porque ni en los deportes, ni en la ciencia, ni en ningún otro lugar tendrá en la historia alguien un certificado del índole que la tuvo esta mujer, que dice lo siguiente: clasificó arriba del primer lugar. O sea, nadie nunca clasificó arriba del primer lugar más que esta mujer, y obviamente que por mucho que les dolió ya tuvieron que abandonar este sistema. En fin. Muy bien. Oye, no has subido tu presentación. Y entonces, pues retomemos ahí la presentación, que no la cerré, nada más tengo que, a ver, compartir de nuevo. Si me, supongo que si puedo, sí. Ya va a empezar. Perfecto, y la Bueno. pongo como la vez pasada en, ¿cómo se llama? En pantalla completita, ¿no? Pantalla completita. Vámonos. ¿Qué pasó? Ok, ya se ve bonito, ¿verdad? Sí, ya. Bueno, entonces, pues nada más sobre esta gente, pero entonces este es el momento crucial, si quieren, donde se pone la pregunta, ok, ya sabemos que existen estas pequeñas partículas, ya sea átomos, moléculas para la materia en general, los electrones para lo que fueran las ecuaciones de Maxwell. Pero entonces, ¿cómo es que las ecuaciones de Navier y Stokes, cómo es que las ecuaciones de Maxwell todavía funcionan? Entonces ahí fue el momento cuando la gente empezó a pensar en las condiciones de qué debe de ocurrir para que funcionen, pues porque en la práctica se observó que sí funcionaba. Entonces ahí entró esta hipótesis, ¿no?, del medio continuo, que se hizo y que de alguna manera pues explicaba por qué son una buena aproximación, ¿no? Porque aquella diferencial que se obtiene matemáticamente como un límite, aquella diferencial pues se puede ver como una partícula teórica, ¿no?, que, como les digo, tiene que ser suficientemente grande todavía respecto a las partículas reales, ¿no?, que son átomos, moléculas, pero suficientemente chiquita respecto al medio ambiente como para poder considerarse tomar un límite, ¿no? Entonces, pues sí, se concluyó que eran una buena aproximación, aunque ya saben cómo es esta historieta de qué es el dt, ¿no? Para
diferentes profesiones, ¿no? Porque el matemático dice si dt es el operador diferencial, ya con esto está bien definido y terminamos, ¿no? El físico dice, no, espera, que dt no puede ser infinitamente chiquito, dt puede ser lo mínimo del tiempo de Maxwell, ¿no? Y el ingeniero dice, no, dt es un pedacito de tiempo, es que cuando integras ahí es la diferencial, es un pedacito. Y el chofer dice, no, pues mira, el tiempo infinitesimal es desde que se pone el verde y hasta que todo el mundo toca el claxon, ese es el tiempo infinitesimal. Pero bueno, más allá de esto, la cuestión que viene entonces, y pues lo subrayó con o sin intención el doctor Gonzalo al principio cuando explicó un poco en términos generales la cuestión de la hipótesis del continuo, dice, bueno, aunque sí es controversial dónde aplica y dónde no. Y esta es la cuestión fundamental. Podemos, por lo menos matemáticamente, encontrar unos objetos, ¿no? Objetos matemáticos, los cuales, pues, no tienen las propiedades como para aplicar correctamente la hipótesis del continuo y además sí tienen suficientes escalas entre la escala exterior y podemos considerar incluso una infinidad de escalas y sin embargo no se puede aplicar algo semejante. Y quien por primera vez puso las bases de la teoría moderna de los conjuntos, pues fue el alemán Georg Cantor, que también llegó a unas observaciones pues muy profundas. En primera se dio cuenta que la gente que estaba involucrada en lo que era el cálculo, pues trabajaba con nociones que no estaban del todo y por completo definidas, ¿no? Por ejemplo, parece muy natural definir a los números reales en términos de secuencias. Cauchy lo había hecho. Dices, bueno, pues tienes una secuencia de números racionales que converge a un número real, pero faltaban unas cosas. Por ejemplo, ¿se pueden contar los números reales? ¿Alguien de ustedes sabe algo de esto? No, porque no puedes encontrar una biyección al conjunto de los números naturales. Genial, genial. Entonces fue Cantor quien por primera vez definió el tamaño, para decirlo así, porque es algo abstracto, ¿no? De los conjuntos de cardinalidad infinita. Es decir, no todos los conjuntos de cardinalidad infinita son equivalentes. ¿Sí? Y lo hizo por medio justamente de este mecanismo de decir, bueno, pues son equivalentes o del mismo tamaño. Se denota con la letra hebraica Aleph. El tamaño de los conjuntos infinitos se determina que tienen el mismo tamaño dos conjuntos
entre los cuales se puede construir una biyección. ¿Sí? Ahora, como paréntesis matemático, a lo mejor no debería de hacerlo porque perdimos un poco de tiempo, pero como paréntesis matemático así rápido, nada más porque suena igual. Lo que no debe de confundirse con la hipótesis del medio continuo, sino se llama la hipótesis del continuo. ¿Alguien sabe qué es la hipótesis del continuo en matemáticas de conjuntos? Bueno, yo tengo entendido que, bueno, la hipótesis del continuo afirma que no hay como infinitos intermedios entre el infinito de los reales y el de los naturales, pero esta no puede ser probada ni tampoco refutada. Bueno, ese es como Excelente. lo que la Excelente. hace especial. Ok, excelente. Entonces, ¿qué quiere decir que no puede ser ni refutada ni demostrada? Pues que el sistema axiomático que manejamos no es capaz de Ajá, entonces, que es definirlo. un axioma independiente, básicamente, Sí, exactamente. ¿cierto? O sea, en el sistema que manejamos, que es básicamente el sistema Zermelo-Frenkel, en conjuntos, este es un axioma independiente. ¿Y esto qué quiere decir? Que si nosotros postulamos que existe una biyección, ¿sí? Se puede construir todo un sistema postulando que existe la biyección entre el conjunto potencia de los naturales y los reales. Y nos basamos en esto, pero no la vamos a poder construir. Porque si lo hubiésemos podido construir, entonces ya no era un axioma independiente, ¿verdad? Bueno, paréntesis cerrado porque no quiero abundar en esto, es algo muy interesante, pero tampoco es el tema aquí. Entonces, bueno, y Cantor, pues, en el rollo de su matemática de conjuntos que había, pues, extendido, igual propuso una construcción que hoy llamamos conjunto de Cantor. ¿Alguien la conoce? Tomas el intervalo 0,1, lo Ajá. divides en 3 partes iguales y quitas la parte media. Okay. Entonces unes esos dos. Y Okay. ese conjunto que te quedas es lo mismo. En cada parte lo divides en 3 partes y quitas la parte media. Ok. Sigues esa secuencia y la intersección de todos estos es el conjunto de Cantor. Correcto. Pero te das cuenta que al final de esta intersección infinita, lo que resulta es un conjunto que es completamente desconectado. ¿Qué quiere decir completamente desconectado? Que está hecho como por piezas. Que solamente contiene puntos. Okay, Es bueno, decir, sí. que solamente contiene puntos es una expresión así muy, ¿cómo decir? Muy de calle, ¿no? Para ser rigurosos, lo que quiere decir es que no contiene ningún segmento, por chiquito que sea. ¿Ok? O sea, cualquier... Perdón, una ¿sí? pregunta para no Dime. alargarnos mucho, pero la tengo que hacer. Ya no me acuerdo, ¿el conjunto de Cantor es de medida cero? Es Sí. de medida de Lebesgue cero. Ajá. Sí. Es de medida de Lebesgue cero, pero sí hay una biyección entre el conjunto de Cantor y los reales, o el intervalo 0,1, como quieras. Okay. Es decir, el conjunto de Cantor tiene el mismo Aleph que los reales, sin embargo, es de medida de Lebesgue cero. ¿Ok? Ahora, estas son de repente curiosidades matemáticas que quien
las quiere profundizar, pues con gusto podemos platicar más enfocado en otra ocasión. Yo a lo que lo quería llevar en la plática era de que sobre este tipo de cosas, sobre este tipo de conjuntos, no puedes aplicar un teorema de tipo, una hipótesis de tipo de la hipótesis del continuo, si quieres justamente una de las cosas más obvias que te lo prohíbe, y por eso fue muy buena pregunta, una de las cosas más obvias que te lo prohíbe es justamente el hecho de que al promediar llegarías a dividir entre 0 y entonces tienes un indeterminismo ahí, ¿no? Entonces sí, de repente hay un asuntito. Ahora la pregunta también es, ok, pero este tipo de cosas existen en la realidad y a qué grado existen, ¿no? Y bueno, pues vinieron varios de los cuales pues nada más lo vamos a citar al Papa Pan de Almendra, ¿verdad? Benoit Mandelbrot. A quien tuve el honor de conocer personalmente y quien, digo, la bromita de happiness is a straight line in a log-log plot, ni se sabe bien de dónde salió, pero sí se le asoció y a él le gustaba bromear con esto, porque alguien lo asoció a su imagen, ¿no? Pero resulta que conjuntos, si no de Cantor, pero con las mismas propiedades, sí aparecen mucho en la naturaleza y Benoit Mandelbrot de repente se dio cuenta que en la naturaleza aparecen muchísimos conjuntos que por lo menos en un rango finito de escalas se comportan como si tendrían estas propiedades, ¿no? Y si el rango de escalas, de nuevo lo tomamos, es suficientemente largo, o sea, si el rango de escalas es realmente el rango significativo del proceso, entonces, al igual como en el otro caso donde se hace la hipótesis del continuo diciendo que tenemos un rango de escalas donde podemos promediar, si tenemos un largo rango de escalas donde no podemos promediar, entonces igual, pues estamos en un caso donde no podemos aplicar la hipótesis del continuo y tenemos que buscarle por otro lado, ¿no? Entonces, pues, fue lo que Mandelbrot hizo, el buscar por otro lado en todos estos procesos que, de hecho, los bautizó fractales. Tiene su primer libro. De hecho, su libro, porque una de sus características, y pues nunca tuve la oportunidad de preguntarle así directo por qué, pero su gusto fue de que no publicó otro libro después. Él lo que hacía es que completaba su libro y The Fractal Geometry of Nature le sacó en vida, le sacó muchas ediciones y cada edición estaba sensiblemente aumentada respecto a la anterior. Al final de las cuentas, pues su última edición creo que era como 3 veces la primera, ¿no? Pero el libro según era el mismo, ¿no? Ahora, ¿de dónde viene la bromita esta que se asociaba con él? Pues viene de una derivación teórica del siguiente estilo. A ver,
Si nosotros hacemos, en lugar de la construcción de que le quitamos ¿cómo se llama? Al conjunto, a la construcción del conjunto de Cantor le quitamos un tercio. Si en lugar de esto nos disponemos a construir una medida, o sea, tomamos el mismo intervalo, digamos 0,1, ¿no? Y podemos empezar a asociar a diferentes partes del conjunto, asociarle medidas de la siguiente manera. Una mitad de la medida la asociamos a el primer tercio. Al centro le asociamos una medida 0. Y al último tercio le asociamos una medida otra vez de 1/2. Y hacemos otra vez este proceso hasta el infinito. ¿Qué obtenemos en este caso como medida que estamos generando ahí sobre el intervalo? Porque obviamente ya no va a ser 0, porque no la disponemos que sea 0, le disponemos que sea 1. Pero ¿cómo se reparte esta medida? ¿A alguien se le ocurre? Obtenemos exactamente lo que es la medida de Hausdorff definida sobre el conjunto de Cantor. Entonces vamos a poder ahora sí medir varias partecitas del conjunto de Cantor, porque ya no vamos a tener ceros, ¿sí? Porque con la medida de Lebesgue obviamente no se podía medir nada, porque todas las partes tienen medida 0, entonces no vas a saber cuál parte es cuál, ¿no? Pero entonces aquí vamos a obtener una medida que es la medida de Hausdorff sobre el mismo conjunto o del mismo conjunto de Cantor, ¿sí? Y sus partes. Ahora bien, aquí unas definiciones. Quien quiere ver las matemáticas está bien, quien tiene preguntas está aún mejor, y quien no, pues también es aceptable, no pasa nada. Más del hecho que me doy cuenta aquí que cerré con una paréntesis lo que se cerraba con un corchete. Si se dan cuenta, aquí debe ser un corchete, no una paréntesis. Pero aparte de esto, nos damos cuenta que lo que vimos en el caso de la medida de Hausdorff del conjunto de Cantor se puede generalizar y se puede definir una función, que es esta función tau, y que se define como una función del exponente que le ponemos a diferentes partes de la medida. ¿Ok? Ahora bien, si pueden o si quieren calcular esta medida sobre cualquier cosa que tenga dimensión, que tenga medida de Lebesgue 1, o sea, un intervalo, ¿no? Sobre cualquier intervalo, claramente esta función les va a resultar, si es unidimensional, en 1 menos p. Pero en el caso de
medidas más complicadas, va a ser diferente de 1 menos P. Y lo que dijo Mandelbrot finalmente se resume a que esta función tau que definimos acá resulte ser diferente de 1 menos P aplicada a soportes de una dimensión. Y por el momento, digamos, no vamos a complicarnos en varias dimensiones, pero nada más piénsenlo en términos de cosas que tienen como soporte la recta real, ¿no? Entonces, él los bautizó fractales. Pero ¿qué pasa si, aparte de no ser 1 menos P, qué pasa si ni siquiera son líneas? Es decir, si la derivada de tau entre dp no es una constante. Y entonces se les ocurrió a la gente llamar esto multifractales. Ahora bien, si se dan cuenta, podemos tomar una transformada de Legendre de esta función tau y resulta así como la fórmula aquí. Pero entonces lo que estamos viendo es que si el exponente de Hölder localmente, si se acuerdan un poco del exponente de Hölder, esto nos mide como una medida evoluciona alrededor de un punto. O sea, si en un radio alrededor del punto mi medida crece con un cierto exponente, entonces este es el exponente de Hölder local. Ustedes son físicos. Entonces, a ver, permítanme preguntarles para que aclaremos este punto, porque siento que quizás entré en un terreno un poco minado. ¿Cómo sabemos o cuál sería un experimento válido para que determinemos que estamos viviendo en un mundo tridimensional? O sea, ¿ustedes cómo se fijaron que estamos en un mundo tridimensional? ¿El número de variables? Bueno, el número de variables es algo que alguien pone en un pizarrón. Espacial. Sí, pero es algo que alguien pone en un pizarrón. Quizá las sombras, la sombra de un objeto tridimensional que sea bidimensional. Este no es realmente un experimento. O sea, si por ejemplo yo miro una esquina de mi cubículo, ¿no? Ahí salen 3 rectas perpendiculares, ¿sí, verdad? Sí, de acuerdo. ¿Sí? Bueno, ¿a alguien se le ocurre cómo demostrar que no se puede meter una cuarta? Bueno, tenemos el tiempo. No, estoy de acuerdo que tenemos el tiempo. ¿Y esto qué nos dice? Justamente nos dice que no se puede demostrar porque no es cierto. Sí. Exactamente, ¿verdad? Y puede ser tiempo o lo que sea, o sea, se pueden imaginar cualquier cosa, pero las cuestiones más sencillas, para así decirlo, no son tan fáciles de demostrar experimentalmente. Y quizás
ahorita vamos a ver, ¿no? O sea, igual pensando en experimentos y esto. Puede ser que no es... Se va a cortar ya en poco tiempo. No, vuelvo a mandarles un link. no me digas, ¿a poco pasaron 40 minutos que Sí, estoy ya presente? pasaron 40 minutos. No. Bueno, es que tú llegaste